Por ahí en el lejano 2001 se estrenó una película bastante única del género del terror, no solo por su estética profundamente tenebrosa, sino por un concepto que, desde su primer momento, se sentía distinto. Estamos hablando de Jeepers Creepers, un clásico contemporáneo del terror que muchos vimos de jóvenes y que nos dejó marcados para siempre. Esta es una de esas películas que yo personalmente tenía en mi casa y con la supervisión de lo que veía y lo que no era prácticamente inexistente, terminé viéndola apenas con unos 6-7 años sin mal no recuerdo, junto a varias otras películas de terror, y considero que desde ese momento me volvió un gran fan de las películas de terror, aunque sí, quedé bastante traumatizado en el proceso. Y en el video de hoy vamos a repasar Jeepers Creepers, pero no solo la película, sino que también vamos a meternos en todo el subtexto turbio que, con los años, ha salido a la luz referente a esta película y a toda la saga. Nuestra historia comenzaría con algo completamente inocente, un road trip clásico de regreso a casa. Ahí conocemos a nuestros protagonistas, Dar y Trish, dos hermanos que vuelven de la universidad para pasar las vacaciones en su pueblo natal. Algo que quiero resaltar desde ya es que la química entre Justin Long y mi vieja Gina Louise Phillips es que desde el primer momento sientes que son hermanos de verdad. Se quieren, pero se tratan como lo que son realmente, hermanos. Se molestan, discuten, se tiran bromas bobas y eso hace que el vínculo se sienta bastante genuino. Eso le da un punto enorme a favor del guión. Ambos continúan su camino hablando de cosas cotidianas, pero poco a poco el ambiente empieza a tornarse extraño. La radio interrumpe la normalidad con una advertencia bastante inquietante, advirtiéndole a los chicos de que algo no estaba bien en esa carretera. ¡Crean! ¿Qué crees que haría? Él está tratando de salvarte. Dios. Llegará un demonio de cabeza de serpiente. Daryl le comentaría a su hermana que en esa misma ruta había desaparecido una pareja, de los cuales solo se encontró el cuerpo de la chica sin la cabeza. El chico nunca apareció. Trish lo corregiría, diciéndole que la historia no era del todo cierta y que en realidad ninguno de los dos fue encontrado. Después de algunos juegos y bromas, todo se rompe de golpe, cuando una camioneta bastante horrenda, acompañada de un sonido todavía más horrible, los ataca en plena carretera. En serio, el sonido que hace esta cosa es bastante espantoso. Solo escuchen. En serio, el que haya hecho el diseño sonoro de esta película se merece un reconocimiento por hacer algo demasiado reconocible al oído. La camioneta embestiría a los chicos y tras un breve pero tenso altercado, logran librarse por ahora. Todavía en shock, continúan el recorrido hasta que ven una iglesia abandonada al costado del camino. Desde allí observan cómo un hombre arroja algo de gran tamaño por el conducto. El pánico se apodera de ellos y salen de ahí pisando el acelerador. El misterioso hombre los persigue, iniciando un combate digno de carretera a lo Twisted Metal, hasta que Daryl, en una maniobra desesperada, se sale del camino, con dirección hacia un pastizal, mientras que la camioneta se alejaría sin más. Aunque los dos están a salvo, la culpa hace lo suyo. Daryl, carcomido por el remordimiento, convence a Trish de regresar para comprobar si lo que ese hombre arrojó era realmente una persona. Ambos vuelven y deciden investigar el conducto. Tras un incidente con unas ratas, Daryl cae dentro y resulta herido. Allí encuentra la bolsa, esta se mueve violentamente y al abrirla, descubre a un hombre apenas con vida. El terror es inmediato y dejaría completamente en shock a Daryl. Cuando intenta ayudarlo, nota una sutura bastante grotesca que une su estómago con su pelvis. El hombre intenta advertir sobre quién le hizo esto, pero este moriría a los pocos momentos. Daryl le dice a su hermana que intentará salir, pero que si la camioneta vuelve, la avise. Luego, decide explorar el sótano de la iglesia, y ahí es cuando todo empieza a empeorar. Se da cuenta de que la situación es mucho más grave de lo que imaginaba, ya que no solo se tratan de secuestros. El responsable conserva cuerpos y los convierte en una obra de arte macabra, utilizando elementos de tatanoestética y taxidermia. Más adentro, Daryl encuentra los cuerpos de la pareja que mencionó al inicio. Ahí entiende la verdad completamente de la historia. La cabeza de la chica que no habían encontrado está cosida posiblemente en otro cuerpo y el cuerpo del hombre estaría junto al de ella. Ambos forman parte de una estatua bastante grotesca que refleja su inseparable amor. Los hermanos se reunirían y Daryl, completamente devastado, le contaría todo a Trish. Terry. She did lose her head. Darla lost her head. Just like they said. And you know what he did, Trish? You know what he did for her? He sewed it back on.
she'll be right back. La actuación de Justin Long aquí es brutal, transmite a la perfección la confusión, el trauma y el shock de todo lo que vio ahí, y refleja como cualquiera de nosotros se sentiría tras todo lo que le está pasando. Ambos llegan a una cafetería en busca de ayuda, pero los lugareños lo reciben con indiferencia. Pero de la nada, reciben una misteriosa llamada de una mujer demasiado críptica, que conoce sus nombres, la cual empieza a hablar de muchas cosas sin sentido que los deja aún más confundidos. ¿Qué? ¿Sabes de los gatos de que estoy hablando? ¿Quién verdad? habla? Si oyen esa canción, corran, porque esa canción significa algo terrible para usted. No fastidie, señora. Y siendo honestos, yo también habría colgado en ese momento. El cine de terror tiene una obsesión de crear personajes que solo hablan en acertijos cuando podrían decir las cosas de frente y sin mucho rodeo para tener más chances de salvar a los protas, que al fin y al cabo esa es su principal función. Pero bueno, licencias del género que hay que soportar para que la trama avance. Tras unas horas, la policía llega al lugar, los chicos cuentan todo lo que vieron, pero estos no le creen mucho su historia. Pero una mesera revela que alguien saqueó su auto y estuvo olfateando su ropa de forma bastante desagradable. Esto convence a los oficiales de que el peligro es real, así que todos se dirigen a la comisaría más cercana para salvaguardarlos. Los oficiales envían refuerzos hacia la iglesia, pero esta estaría en llamas, ocasionando que sea imposible acceder a los supuestos cuerpos que estaban en el sótano. De la nada, empieza a sonar la canción de Jeepers Creepers, la cual no pondré porque tiene más copyright que la Xuxa, y Daryl entiende que esa cosa que llamaremos como el Creeper está cerca, y lo confirmaría rápidamente cuando algo cae del cielo y los obliga a frenar bruscamente. Ambos bajarían del auto y verían como los policías ya han sido asesinados. A lo lejos ven al Creeper en una escena bastante grotesca comiéndose la lengua de uno de ellos, confirmando a su vez que eso no es humano. Una cosa que me dio risa cuando volví a ver esta película es que hay una broma visual bastante oscura que acompaña la escena, ya que hay un letrero de fondo que le pertenece a una carnicería que dice algo como "sabe tan bien como en el granero". No sé, siento que esto le ayuda a darle más incomodidad a toda la escena. Nuestros protagonistas lograrían huir con dificultad. El Creeper recogería cada parte de su botín, demostrando que no desperdicia nada, ya que busca la cabeza multiusos y la guarda para después. Los hermanos buscan ayuda en una casa cercana. Ahí vive la señora de los gatos que la señora del teléfono les había comentado previamente. Tras una discusión, ella los deja entrar, pero la luz se iría repentinamente. La mujer les preguntaría a los jóvenes si alguien más venía con ellos, ya que notó que alguien estaba suplantando a su espantapájaros. La doña, recordando que vive en Disparos Unidos, empezaría a dispararle sin dudar. El Creeper huiría al interior de la casa. La señora, al ver que sus michis están en peligro, iría con la percepción de la realidad completamente alterada a cazarlo. Pero, como era de esperarse, esto termina mal, ya que la señora termina como Rengoku, siendo atravesada en el corazón, mientras el Creeper se burla de los protagonistas. Ambos huyen desesperados. Trish intenta atropellar a la criatura varias veces y parece funcionar al inicio, pero la criatura revela sus alas, siendo que está mal herido pero todavía vivo. Y mientras los chicos se van, el Creeper los seguiría implacable en su misión para cazarlos. Ambos llegan a la comisaría y llaman a sus padres para pedir ayuda. Ahí aparece Giselle, la mujer de la llamada. Ella revela que es una especie de vidente y que tiene visiones. Explica que el Creeper despierta cada 23 primaveras por 23 días para alimentarse, buscando partes específicas de los cuerpos humanos. Y cuando encuentra algo que le gusta, no se detiene ante nada. El Creeper llega a la comisaría y provoca un apagón total, lo que pondría en alerta máxima a todos en el edificio, pero nuestros protagonistas sabían que debían salir de ahí. Un oficial haría control de los presos, pero se encontraría con el Creeper alimentándose. Este lo enfrentaría, pero muere rápidamente. Al oír los gritos, los policías irían tras él. Un equipo se enfrentaría a él y sobreviven, pero estando gravemente heridos. Mientras escapan, Giselle les confiesa que vio a uno de ellos gritando junto a la canción de Jeepers Creepers, mirando a Trish y haciéndole entender cuál sería su destino. Pero el Creeper interrumpiría la charla, así que Giselle se sacrificaría y trataría de detener a la criatura. Con el poder de Cristo de su lado y que al Creeper no le pareció apetecible, logra sobrevivir al encuentro. Los hermanos quedan atrapados en una sala de interrogatorio y el Creeper finalmente los atraparía.
En una escena bastante incómoda y desagradable, la criatura los huele, los prueba y los disfruta para saber cuál de los dos tiene eso que lo vuelve loco, siendo que terminaría escogiendo a Daryl. Los oficiales llegan a interrumpir al monstruo y le apuntarían con las armas, pero el monstruo usaría al joven como escudo. Trish le suplica y le pide que se la lleve a ella. La criatura se ve tentada al inicio, pero al final el Creeper se llevaría a Daryl volando y dejando a la joven traumada al ver cómo perdió a su hermano. Al día siguiente, estando bastante devastada, le preguntaría a Giselle si ella realmente era quien gritaba en su visión. Giselle, a su manera bastante críptica, confirmaría que siempre supo la verdad, dejando bastante triste a nuestra querida protagonista. La película terminaría con unos cuervos en un viaje a una fábrica abandonada, en la cual escucharíamos los últimos gritos de Daryl. Cada vez que veo esta escena me siento muy mal por nuestro ex protagonista, porque los gritos sí suenan bastante genuinos y hasta te transmiten el dolor que está sintiendo Daryl en ese momento. Finalmente, veríamos al Creeper creando un nuevo mural con otra de sus víctimas mientras escucha su canción favorita, mostrándonos cómo Daryl perdió los ojos de una forma muy brutal y estaría siendo preparado para convertirse en parte de la pared, y la película finalizaría con una última mirada de la criatura hacia nosotros para presumirnos sus nuevos ojos, y así terminaría Jeepers Creepers. La película en sí me encanta. Es un clásico del terror moderno con un slasher muy icónico como lo sería el Creeper, que simplemente ves a un hombre de gabardina y un sombrero, es imposible no asociarlo con la figura del Creeper. Pero como buen icono de terror, su franquicia ha sido maltratada por distintas circunstancias, siendo, en este caso, su problema más grande el pasado horrible de su director y creador, Víctor Salva. Este director, antes de dirigir esta franquicia, dirigiría otras películas de terror de bajo presupuesto, pero la película que le haría un nombre, tanto para bien como para mal, sería Clown House, donde su premisa principal sería que unos criminales tratarían de acabar con unos hermanos, haciéndose pasar por unos payasos de feria. En este rodaje, el señor aquí demostraría ser fan de la OneCoin, y digamos que sus gustos estaban bastante inclinados hacia los niños menores. ¡Me encantan los niños, Charlie! ¡Me encantan los niños! Cosa que lastimosamente llevaría hasta las últimas consecuencias con el protagonista de Clown House. Nathan Forrest habría sido abusado por el director, pero inicialmente nadie sospechó, ya que el chico en esos momentos tenía como 12-13 años, no entendía bien sobre el tema. Pero todo cambiaría hasta que un amigo le explicó lo que era el amor y las relaciones consensuadas, dándose cuenta en ese momento que lastimosamente el director había abusado de él. Resumiendo los hechos posteriores, habría una demanda, Víctor iría a la cárcel y cumpliría su condena. Trabajó para Disney en una película llamada Powder, lo cual ocasionó que lo volvieran a funar. Y no fue sino hasta que Francis Ford Coppola llegó para apoyarlo y dejando en claro que él ya había pagado por sus errores. Gracias a su intervención, lograría que una productora sacara adelante esta película, aunque sin ignorar su pasado como agresor. Dicho todo esto, y volviendo a ver la saga de Jeepers Creepers, te das cuenta que el señor Víctor como que seguía teniendo esas tendencias y las plasmaría de forma inconsciente o adrede en la saga, como por ejemplo que el Creeper pretenda más a los hombres que a las mujeres como víctimas, el poner al Creeper como un depredador de jóvenes, y siendo sobre todo en la secuela, que si quieren que la revisemos déjenlo en los comentarios, se reflejaría aún más esto, ya que incluiría en el montaje de la película muchas escenas de muchos jóvenes en poca ropa, y casualmente eran adolescentes varones. Vaya dato perturbador. Con todo esto relatado, queda claro por qué les decía que esta película tiene un subtexto muy oculto que no notas hasta no conocer el pasado del director y creador de la franquicia. Dejando este tema tan horrible a un lado, hablemos en sí de la película, y en general esta tiene muchos puntos a favor, como lo serían la relación de los protagonistas, la escritura de las escenas de suspenso que logra mantenerte atento a lo que pueda llegar a pasar, y sobre todo que la película es muy ágil,
ya que a diferencia de otras películas de terror que te van cocinando lentamente la trama con una kill aquí y por allá, en esta te agarran desde la primera hora en curva, con un misterio bastante bueno y que sientes que la situación empeora cada vez más para los protagonistas, a medida que se inmiscuyen más y más con el Creeper. Y si todavía me faltara mencionarlo todavía más, el apartado sonoro de esta película y la música es 10 de 10, simplemente me encanta. Que, como curiosidad, la canción de Jeepers Creepers ya nos spoilaba el final de la película, debido a que la letra de la canción habla sobre cómo un hombre tenía unos ojos muy destacables y todos le preguntaban de dónde sacaba esos ojos tan particulares, lo que presagiaba que uno de los hermanos perdería los ojos, para así cambiar los ojos con cataratas que ya tenía la criatura. Este detallito quizás es tonto, pero soy muy fan de estos detalles que te hacen volver a ver la película nuevamente, para darte cuenta de esos detalles ocultos o que no captas a la primera. Joder, esto sí es cine. Otra cosa que me gustó bastante es el diseño de la criatura, porque es muy inquietante y bastante único al no ser completamente humano, y sobre todo esa personalidad juguetona que tiene con sus víctimas me agrada bastante, aunque roza en lo incómodo. De hecho, una decisión bastante acertada que tuvieron en la película es hacer que este bicho no hablara, porque originalmente el Creeper hablaría en una escena eliminada de la casa de la señora de los gatos, donde le haría burla a Daryl sobre que la anciana no olía nada bien. She don't smell too good. There he is. Al hacer que la criatura no hable, le da más personalidad, intriga y misticismo. Y como última curiosidad de este video, el final que vemos en la película no iba a ser el original. El original iba a ser una secuencia bastante distinta, donde no nos mostrarían explícitamente qué le hizo el Creeper a Daryl, pero sí veríamos su cuerpo siendo anexado a la pared, mientras tendríamos un primer plano del monstruo disfrutando coser a Daryl a la pared y revelándonos sutilmente que el Creeper le quitó los ojos al joven, cuando la canción le pregunta ¿dónde conseguiste esos ojos? Y el Creeper simplemente sonreiría. Sinceramente, el final que tuvimos en la película es 1000 veces mejor a mi concepción, ya que te impacta al ver al protagonista de esa forma tan brutal al final, y te logra producir un sentimiento de tristeza al ver cómo acabó nuestro querido Darius, que, por cierto, ¿se han dado cuenta que Justin Long, cada vez que aparece en una película de terror, no es que tenga el mejor final posible para su personaje? Alguien hágale una limpia al pobre hombre, por favor. Pequeño inciso aquí del tiempo de post-edición, y es que, investigando más sobre este final, me enteré que el Creeper no solo se llevaría sus ojos, sino que toda su cabeza, y es por eso que en este final alternativo vemos al Creeper bastante distinto, porque en sí es Justin Long disfrazado del Creeper, el cual todavía está asimilando esta parte del joven en su cuerpo, lo cual si te pones a pensarlo es bastante tétrico ver cómo Daryl se está cosiendo a sí mismo mientras sufre convulsiones. Adicional a eso, resulta que el Creeper que vemos en el final que llegó al cine es el propio Justin Long disfrazado, solo que no mostrarían en primer plano su rostro, para así ocultar el rostro del actor. Pero bueno, ¿a ti qué te pareció la película? ¿Sabías todo el tema de su director? Déjame todo lo que opinas en los comentarios, y ya que estás ahí, te agradecería que dejaras tu like y te suscribieras al canal. Sin nada más por agregar, yo soy Tienko y nos veremos en una próxima ocasión. Adiós. Gracias por venir, nos vemos en el infierno.